Hola a todos y todas, ¿cómo están? Soy Montserrat Martorell, periodista, escritora y académica, y estamos aquí en el Periodista TV, en Esta Boca es Mía. No estoy sola, estoy acompañada por la poeta Elvira Hernández. ¿Cómo estás, Elvira? Muy bien, Montserrat. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Nos acordábamos recién, fuera de cámara, estábamos calculando cuánto tiempo había pasado desde la última vez que nos vimos. Y entre medio hubo un estallido social, hubo una pandemia, pasaron cosas. Recibiste el Premio Nacional de Literatura. Sí, eso es como que han pasado varios siglos. Varias vidas. Sí, sí. Eh, ese, claro, es mucha historia eso, mucha historia. Y yo creo que no solamente individualmente no hemos reflexionado sobre ese tiempo, sino que como sociedad no lo hemos hecho, ¿no? La velocidad que se le ha imprimido a la vida ha hecho que no se reflexione sobre nada, sino que se viva de manera impresionista, de manera muy rápida. ¿Será que estamos muy encima todavía, que ha pasado muy poco tiempo? Bueno, es que después uno sume en el olvido y luego eso reaparece, ¿no? No es que el olvido es otra memoria, ¿no? Suele reaparecer con otras vestimentas después. El olvido está lleno de memoria. Elvira Hernández, que en realidad su nombre de bautizo es Rosa María Teresa Adriasola Olave. ¿Te resuena todavía o ya lo ves muy distante? ¿O alguien te dice Teresa? Bueno, sí. Yo fui Teresa por mucho tiempo. ¿Cuántos años? Y he sido Rosa también y Rosa María. Y he estado en todos esos nombres, ¿no? Bueno, Elvira no me causa extrañeza. ¿No? ¿Y alguien alguna vez te ha pasado ahora caminar por la calle y que alguien te diga María Teresa? Bueno, sí, me dicen, porque en el momento en que he reaparecido me he encontrado con compañeras de colegio y para mis compañeras de colegio soy María Teresa. ¿Te juntas con ellas? No, recién estoy volviendo a saber de ellas y espero encontrarme con ellas y con mi colegio, porque lo que uno es, hay profesores que formaron parte de esa construcción, ¿no? Y en mi colegio, el Instituto Santa María, contribuyó a que yo sea la que soy. Elvira Hernández nació el 2 de julio de 1951, en Lebu. Poeta, ya lo dijimos, ensayista, crítica literaria. Ha publicado más de 20 libros. Mira, en verdad no los he contado, ¿No los pero has contado? he publicado una buena cantidad y no sé si soy crítica. ¿No? No, yo creo que la crítica tiene hoy día un lugar muy propio y yo no creo que esté ahí. Yo creo que sí, soy ensayista y soy comentarista, porque cada poeta, cada escritor en el fondo es un comentarista de la literatura en la cual está inserta y comentarista en verdad de lo que tiene alrededor. Totalmente.
Quizá ustedes han leído Meditaciones físicas por un hombre que se fue, El orden de los días, Pena corporal, Pájaros desde mi ventana, que es un libro que a mí me gusta muchísimo. El año 2018 recibiste el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, el Premio Nacional de Poesía también Jorge Teillier, ambos por tu trayectoria literaria. ¿Cómo recibes los premios? Porque hace algunos años estuvimos juntas conversando y tú me decías que no era algo que te ocupara la cabeza, pero ahora es muy difícil escaparte del Premio Nacional. Quedaste una marca eterna. Sí. Mira, efectivamente cuando uno escribe no está pensando en los premios. Y los premios son un reconocimiento, y las mujeres hemos tenido exigencias tremebundas para poder tener ese reconocimiento. Entonces, claro, eso lo hace que uno esté muy expuesta, ¿no? Pero creo que agradeciendo, y yo soy muy agradecida, aunque a veces me olvide de manifestarlo, pero soy muy agradecida de lo que este reconocimiento es lectura, ¿no? O sea, no puedo olvidar eso. Tengo mis lectores, y con el premio he tenido conversaciones con otros lectores que yo no conocía. Eso es una gratificación. Y así que me he sentido muy acompañada, y también tengo el trabajo de volver al lugar solitario de la escritura. Donde necesitamos silencio. Exactamente, sí. Bueno, la literatura se alimenta de silencio por un lado, y por conversación por otro. La vida. Y por escucha, digamos. Sí. ¿Te ha costado defender ese silencio? Sí, eso cuesta. Cuesta porque estamos muy interferidos por aparatos comunicativos. Entonces, claro, bueno, yo diría que yo vivo un presente remoto, y no estoy estando muy atenta, no estoy en ese presente veloz. ¿Te molesta? Me molesta mucho, sí. Es incómodo. Es incómodo porque la vida, que es un cambio permanente, necesita que tú puedas reflexionar sobre ella, o sea, no pasar por encima. Y qué desafío para las nuevas generaciones, ¿o no? Que nacieron con esto, con este tiempo veloz que no se acaba nunca, de la hiperconexión. Sí, bueno, ese es un mundo a explorar. Yo creo que hay que interrogarlo. No establecer esa zanja entre una generación y otra, y dejar que se alejen, porque la velocidad te aleja. Entonces, yo creo que hay que encontrar una estación de detención para interrogar, para hablar sobre este impulso, mundial, global, ¿no? que lleva esta manera de vivir. ¿Te preocupa el futuro? Bueno, yo tengo poco futuro, no se sabe. porque ya tengo mi tiempo,
Pero bueno, sí, porque hay una serie de gente que empieza su vida, digamos, son multitudes, ¿no? Espero que no sean serie, sino que puedan tener su vida propia. El Premio Nacional se entrega en Chile desde la década de los 40. Hasta antes de que te lo dieran a ti, solo 5 mujeres se lo habían ganado. Gabriela Mistral, Marta Brunet, Isabel Allende, Diamela El Tit, Marcela Paz. 5 con los dedos de esta mano. Y ahora tenemos que sumar aquí, sexta. ¿Fue algo que esperabas, te sorprendió, te conmovió? ¿Cómo lo viviste desde el lugar, desde la intimidad? No, mira, yo me habían postulado en otras ocasiones y yo siempre me hice una suerte de tratamiento zen para no entrar en ese tiempo de postulación, porque eso te quita autonomía y te pone en... puedes ganar o no puedes ganar, pero te interfiere demasiado. Entonces yo no... ahora estoy tratando de hacer el tratamiento contrario, de decir si soy un premio nacional y tengo que responder a ciertas cosas, digamos, como cumplir algo que yo había dicho, que los poetas tienen que llegar hasta el último lugar de su país, y creo que eso es algo que los premios nacionales les corresponde, digamos, ¿no? Llegar hasta el último lugar donde se los requiera y conocer su país, porque es lo único que interesa cuando uno va a otros lugares, que uno hable de la literatura de su país, de la vida de su país. ¿Tienes más compromiso desde que te ganaste el nacional? Mira, tengo invitaciones de pequeñas comunidades lectoras y eso me encanta que me ocurra. Y esos encuentros son muy ricos, ¿no? Y porque entonces sientes en ese momento también lo importante, no solo de la literatura, sino que del lenguaje, de la palabra, ¿no? Tan importante en horas definitorias para un país, ¿no? Entonces, sí, ese es un momento, te digo, muy rico en términos humanos. Elvira, bueno, tú naciste en Lebu. ¿Has vuelto a Lebu? Volví hace un año, un par de años. Estoy volviendo porque hasta hace muy poco tenía todavía parientes. Pero bueno, es mi cuna y para mí tiene una resonancia, ¿no? Espero seguir volviendo. Hay en Lebu hay jóvenes que están trabajando, jóvenes escritores, y sí, reunirme con ellos será estaría pendiente. Bueno, empezaste a escribir poesía siendo muy niña. ¿Qué edad tenías cuando escribiste tu primera poesía? Era adolescente, 13 años. Sí. ¿Y de dónde vino ese llamado, esa inquietud, esa escritura? Bueno, yo creo que la poesía en el ser humano está instalado desde la niñez, ¿no?
Y no nos olvidemos que los poetas defienden el país de la infancia, porque es ese lugar, ¿no? El lugar del niño es importantísimo para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Por algo nos estremecemos cuando sabemos del Sename y sabemos de los niños en la calle, ¿no? Cuando se junta niño y vulnerabilidad, esa otra palabra, es algo terrorífico, ¿no? Entonces, la infancia es un momento además no solamente de protección, sino que también es un lugar donde la poesía tiene su lugar, ¿no? Y luego, más adelante, la poesía contribuye, entre todas las cosas que provee, contribuye a la autoconciencia, contribuye a descubrir mundos, ¿no? Contribuye a sopesar las palabras, contribuye por su carácter reparador a sanar tristeza. Entonces es un mundo que está muy arraigado en el ser humano desde los tiempos en que las madres les cantan canciones de cuna. Entonces esa resonancia va quedando, ¿no? Porque la poesía está emocionalmente ligada a las palabras. La patria es la infancia, citando a Rilke. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Estuviste en este colegio de monjas, en el Instituto Santa María? ¿Cursaste la enseñanza básica en Chillán? ¿Cómo fue tu infancia, Elvira? Fue difícil. Fue difícil porque yo tuve percepciones muy, yo diría, muy violentas, ¿no? Por un lado, tenía como una protección familiar con mis tías, mis abuelas, mi papá, y luego yo quedaba a merced de un mundo que no lograba entender, esa contraposición. Mientras mis papás trabajaban, a mí me cuidaba una nana y la nana me llevaba a su casa y yo veía una realidad muy diferente, y eso me agobió desde niña, o sea, y entonces esa fisura, esa separación de mundo fue algo que yo fui descubriendo cada vez en mayor proporción, y eso hizo que yo tuviera una infancia difícil porque no lograba entender eso. Y yo diría que descubrí a una edad que no quisiera haber descubierto esa cosa tan difícil que es el ser humano. Como una caída de mundo tuviste. Sí.
no, no, yo creo que en ese momento busqué encontrarle sentido a las cosas sin encontrársela, ¿no? Sí, ha sido difícil. Sí. Y luego, en 1969, entraste a filosofía en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Ahí estudiaste 4 años, hasta sí. 1973. Sí. Año del golpe de Estado. ¿Qué recuerdo, qué se te viene a la cabeza cuando yo te hablo de esto? Cuando te digo, y luego estudiaste literatura en el Departamento de Estudios Humanísticos, era profesor Enrique Lin, era profesor Nicanor Parra. Ahí también estuviste con Raúl Zurita, que estuvo aquí hace poco sentado en la misma silla que tú, hace algunos días. Son estas imágenes que vienen. Sí, bueno, eso, o sea, ese fue un periodo muy... o sea, yo creo que las vidas atraviesan oleadas históricas, culturales, porque en esa, si pensamos en un momento en que yo salgo del colegio, en ese tiempo aparecen la cultura hippie, ¿no? Que empapa muchas de nuestras costumbres. Yo no fui hippie, ¿no? Logré entender ese mundo que buscaba una libertad plena, pero yo no fui hippie, ¿no? Y también pensaba en la libertad, pero pensaba en otra dirección. Quizás por eso también me llegaba a filosofía, pensaba en la libertad, en el libre albedrío, en los determinismos. Y luego esa contraposición de mundo que vi en mi niñez se manifestó en la época de la Unidad Popular. Entonces, uno en su vida va atando muchos cabos, ¿no? Y va desatando otros, porque en la medida en que uno avanza, va observando si ha dado pasos en falso, va corrigiendo. El ser humano parece que corrige siempre, y va ahondando en este misterio de la vida, ¿no? Y entonces, claro, bueno, llegar al Departamento de Estudios Humanísticos en un momento crítico también, que fue el momento de la dictadura, ¿no? Donde ya no tenemos ninguna libertad, a pesar de que se dice que el golpe de Estado se dio porque la libertad estaba amenazada. Y bueno, la libertad estaba amenazada, se dio el golpe de Estado y estuvimos 17 años sin libertad. Entonces, hasta que logramos recuperar aquello, ¿no? Y entonces, bueno, en ese periodo en que tenemos censura de palabras, no hay libertades individuales de reunión ni nada, creo que fue realmente importante para mi vida haber logrado estar en el Departamento de Estudios Humanísticos, ¿no? Y rodeada de cabezas pensantes que obviamente también ayudaron a que yo lograra pensar en determinadas direcciones, ¿no?
¿Quiénes fueron importantes para ti en esa época? ¿Qué personas se te vienen a la cabeza cuando piensas en esos años? No, mira, ese departamento fue importante. Había ahí, estaba Enrique Lin, por supuesto, ¿no? Nicanor Parra, estaba Patricio Marchán, estaba Jorge Guzmán, ¿no? Estaba Cristian Uneus, y bueno, era un grupo, está Marcos García de la Huerta también, ¿no? Era un grupo importante, ¿no? Álvaro Jara en historia también llegaba allá, ¿no? Entonces, ese fue un lugar donde pudimos sopesar el tiempo que vivíamos, ¿no? Y para quien ya estaba escribiendo, ese fue un contexto intelectual de gran valor. Y tú tenías 20 y pocos años. Sí, ya tenía cercana a los 30, Ya. ¿no? Esa es otra cosa, digamos. El ser humano es alguien que tiene que estar constantemente estudiando, ¿no? O sea, la vida en su cambio constante te exige que tú no puedes parar de estudiar. ¿Qué estudias hoy? ¿Qué cosas te interesan? Mira, la vida se ha hecho cada vez más especialista y eso hace que la especialidad a ti te aleje prácticamente de todo, ¿no? Te ponga, te deje al margen de todo aquello que no es tu especialidad, ¿no? Y eso hace que el ser humano acepte eso y se suma en la ignorancia, ¿no? Y pareciera de que podemos vivir en medio de una serie de manifestaciones culturales de las cuales poco sabemos. No, yo la verdad es que estoy interesada por muchas cosas, porque creo que hoy día lo que nos corresponde es atar cabo de todas aquellas especialidades que reivindican una autonomía y que yo creo que es necesario conocerlas para poder provocar una integración, de lo contrario no se puede hacer. En 1979, hablando de esta memoria, fuiste detenida en la calle por agentes de la CNI. ¿Han pasado más de 40 años? Casi 40. Fue el 79 eso. Sí. Claro, más de 40 años. Sí. ¿Cómo vives ese tiempo? Ahora en el 2025, ¿con qué ojos miras eso? Bueno, mira, bueno, personalmente ese lugar donde yo estuve detenida, el cuartel Borgoño, eso fue demolido. Yo he querido reconstruir eso, pero no lo he podido hacer porque
la bandera de Chile salió de ese lugar, ¿no? O sea, la bandera de Chile es el cuartel Borgoño. Y yo creo que ese periodo que vivió nuestro país, 17 años, con cosas monstruosas, es algo que no puede volver a repetirse. Bueno, para eso no podemos sumergir ese periodo en el olvido. Y es un periodo que yo creo que hay que analizarlo y hay que restaurar todas las heridas, ¿no? Reparar todas las heridas que ese periodo dejó. Y ya hay que buscar las medicinas, ¿no? Para evitar que eso se repita. Es muy fácil que el ser humano repita, ¿no? Es algo que lo podemos ver ahora, ¿no? El siglo XX, que es el siglo en que yo nací, la palabra que rigió todo ese siglo fue Auschwitz, ¿no? Y yo creo que el siglo XXI va a ser Gaza, ¿no? Y la repetición es la misma, un holocausto. Entonces, la educación cívica y la educación en derechos humanos es lo que nos tiene que preocupar para evitar que cometamos atrocidades como las que están ocurriendo. Hablas de la bandera de Chile que circuló clandestinamente en copias, ¿cierto? Durante la dictadura, y esos poemas se convirtieron también en íconos de resistencia. ¿Tú te sientes una mujer que ha usado la poesía para sobrevivir? Bueno, sí, la poesía me permitió seguir adelante, ¿no? Y yo creo que eso está a disposición de todo ser humano, ¿no? Por eso cuán importante es esa tradición nuestra, porque nosotros somos un país con una gran tradición poética. Tremendo. Eres la segunda mujer que recibe el Premio Nacional siendo poeta, después de Gabriela Mistral, que lo recibió en 1951. Estás hermanada con Gabriela Mistral, sí, para siempre. Y yo te quería preguntar que este año celebramos, y tú sabes que ha sido polémico, los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral. ¿Qué significa ella para ti? Bueno, mira, yo creo que a Gabriela Mistral se la va a comenzar ahora realmente a conocer en profundidad, ¿no? Ella en su época sobrepasó, ¿no? Lo que era el modernismo en esa época. Toda esa escisión entre forma y contenido, ella sobrepasó yo diría, esa preocupación de la poesía en ese momento. Y porque instaló el peso completo de su preocupación
en la palabra como una totalidad, ¿no? Y yo creo que hoy día, en que somos parte de una cultura visual tremendamente arrolladora, la rememoración, ¿no?, de lo que ha sido el caminar poético de Gabriela Mistral, su trabajo literario, no solamente a nivel de la poesía, sino que a nivel del ensayo, su prosa, va a marcar una tonalidad diferente en el examen que vamos a hacer de ella, porque justamente nos vamos a tener que preguntar por la palabra en un momento en que, como te decía, esta cultura visual ha relegado a la palabra, ¿no?, dejándola en una situación de debilidad. ¿Qué te pasa con la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial puede servir para muchas cosas, digamos, pero no es competencia del arte eso, ¿no? Entendiendo el arte como un momento de transformación del ser humano, y de comprensión de sí mismo. Ahí la inteligencia artificial no tiene nada que hacer, digamos, esa relación de uno consigo mismo no necesita de esa mediación. Si te pidieran hoy darle el Premio Nacional de Literatura a alguien, ¿a quién se lo darías? Pero yo nunca he estado pensando en eso, menos en entregárselo a otra persona, pero no, mira, eso es algo que hay que hacerlo con calma. Está fuera de todo de mi preocupación actual. No me sorprende, digamos, tu pregunta. En verdad no sé qué responderte. ¿Pero hay algún escritor o escritora chilena vivo actualmente que tú le sigas la pista, que a ti te interese, que tú consideres que está haciendo una obra importante? Mira, el trabajo del escritor a conciencia, bueno, yo puedo mencionar a muchos escritores, escritoras que trabajan a conciencia. Entonces, elegir uno es un trabajo delicado, ¿no? Porque todos están, quienes auténticamente se relacionan con la literatura, tienen un trabajo meritorio. Entonces, aun cuando se dice de que estos premios son lotería, que tienen algo de lotería, pero bueno, un jurado tiene que enfrentar eso con mucha responsabilidad y delicadeza. Así es. La religión, hablemos de religión. Es parte de tu vida. Tú me contaste, yo me acordé, que te habías propuesto despejar ciertas incógnitas religiosas. Bueno, por eso entré a estudiar filosofía. Y por eso entraste a estudiar filosofía. No por un motivo filosófico, aunque haya derivado a eso, pero sí, yo no
porque habiendo estudiado en un colegio católico, no fui católica, ¿no? Busqué efectivamente a través de vinculaciones de trabajos con jóvenes de las juventudes católicas, ¿no? No logré sentir que era católica ni cristiana, aun cuando que creo que la ética de las catacumbas la he tenido. No logré hacerme atea tampoco, que es una religión que yo siento que es la que más invoca a Dios para negarlo. Tampoco puedo decir que soy agnóstica. Yo creo que soy gnóstica. De hecho, me dijiste, uno sigue en un encadenamiento eterno de incógnita. Eso te representa. Sí, veo que no he cambiado en ese aspecto. Elvira, mira, tengo pájaros desde mi ventana. Me gustaría que nos leyeras algún poema. Sí, claro. El que tú quieras. No sé si al azar, si te gusta alguno en particular. Placer. Es un placer inmenso la contemplación de una jaula vacía. ¿Quieres que te lea algo más? Sí. Yo podría quedarme aquí, horas escuchándote. Y yo creo que los que nos están viendo también. Es bonita esa edición. Muy bonita. Noticias. Avecillas silvestres. ¿Han escuchado noticias? Se habla de migraciones y las voces aconsejan hacerlo con piel de gallina. Avecitas silvestres, no son años durados. Los humedales no solo fueron borrados de los mapas. Avecindadas aves bienvenidas. Entreguen su óvulo. Un traguito de agua para ustedes, caro manjar, y sigan su viaje. No por nada, queridas aladas, les pido que se alejen. No hay cielos abiertos. Todo se parcela y están cruzando por mi punto de mira. Sí, este es un poema que está dedicado para Draupadi de Mora, Martín Cinzano y Manuel Illán. Gracias, Elvira. Te queremos agradecer por habernos acompañado hoy en esta conversación. Hay muchas cosas que me gustaría seguir preguntándote. Sé que van a haber otras oportunidades. Y gracias por estar aquí. No, encantada. Elvira Hernández aquí en El Periodista TV. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía. Nos vemos la próxima semana.